La doctora Edmé Domínguez, profesora de estudios sobre América Latina en la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, analiza el voto de los mexicanos residentes en Europa. ¿Cómo vemos los mexicanos desde Europa estas próximas elecciones? Habría que empezar por saber quiénes somos y por qué estamos fuera del país. Se habla mucho de los mexicanos en Estados Unidos, los legales e ilegales, que ya suman 33 millones de habitantes, de los cuales al menos 11 millones nacieron en México. Bien, hay gran diversidad en esta población en relación al nivel educativo y profesión económica. Los que resaltan más en las noticias son los que trabajan en los empleos de menor remuneración y más baja escolaridad. Y aquí se resaltan dos cosas, que son migrantes económicos y que su aportación a la economía mexicana por medio de las remesas es fundamental, 28.700 millones de dólares en 2017. De acuerdo a las estadísticas mexicanas oficiales, hay unos 12 millones de mexicanos en el extranjero, de los cuales el 97% radica en Estados Unidos. En Europa, España, Alemania, Reino Unido y Holanda cuentan en conjunto con 86,000 mexicanos. Países más pequeños como Suecia tienen muchos menos residentes mexicanos registrados y aunque no hay estadísticas, la embajada las tiene bloqueadas, calculamos no pasan de 3,000 en todo el país. ¿Y estos mexicanos son también migrantes económicos? Algunos, pero la diversidad es muy grande. Algunos se vinieron para completar sus estudios de posgrado y aquí se quedaron. Otros se casaron con europeos, otros vinieron contratados por empresas, muchos ingenieros del Politécnico, por ejemplo, y otros a buscar fortuna. ¿Y cuál es el interés político de estos mexicanos? ¿Les interesa votar? Pese a la magnitud de las cifras mencionadas, resulta que solo hubo 181,256 solicitudes de credencialización en el extranjero, que fueron dictaminadas como procedentes. Y en total se tienen 168,000 registrados para votar en el extranjero, lo que equivale al 0,014% de todos los mexicanos en el extranjero. ¿Por qué tan poco interés? ¿Es que ya no nos sentimos mexicanos? Mi opinión es que uno se sigue sintiendo mexicano toda la vida. Yo misma llevo 34 años de vivir en Suecia y antes de esto 5 en Francia y me sigo sintiendo tan mexicana como cuando salí del país. Pero la distancia geográfica y en el tiempo nos lleva a ver al país con peores y mejores ojos que cuando estábamos allá. Es decir, si bien por un lado idealizamos la cultura, la comida, la naturaleza del país, por el otro vemos con mucha preocupación los problemas más serios y entre ellos la violencia y la corrupción. Así que, ¿por qué vamos a votar cuando a lo mejor se roba nuestro voto, lo usan para otro candidato del que elegimos o simplemente lo tiran a la basura? Es decir, nuestra credibilidad y confianza en las instituciones en México es todavía más baja que la del promedio de los mexicanos en el país, si se puede. Para muestra de botón, la Asociación de Solidaridad con Ayotzinapa en Suecia por los Derechos Humanos en México, con sede en Gotemburgo, organizó ayer un panel debate sobre las elecciones próximas, presentando una visión general de la situación socioeconómica y política en México, con énfasis en la cuestión de seguridad, además de los programas de los diferentes candidatos, más el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral y los estudios de encuestas y tendencias en Internet en relación a estas elecciones. La discusión entre los asistentes se centró en las irregularidades del INE para con los votantes en el extranjero, algunos rechazados en la credencialización o en la tardía o no llegada de los paquetes de voto, los rumores en cuanto a las direcciones a las que se tenía que mandar estos votos, la especulación de qué puede pasar con estos votos. Esto sin contar los innombrables obstáculos para obtener la credencial y registros necesarios en el consulado de la embajada más cercana, que ofrecía desplazarse a donde había más mexicanos, vano ofrecimiento cuando se le presentaba la invitación a hacerlo. Y sí, también puede haber mexicanos apáticos no interesados en estos procesos electorales, pero basada en mi experiencia de tantos años, puedo decir, el mexicano de acá sigue siendo mexicano, orgulloso de su país, pero sumamente preocupado y alarmado por todo lo que sucede en México. Quisiéramos contribuir a un cambio positivo, pero por lo visto no será a través del voto. Para Radio Educación, desde Gotemburgo, Suecia, les habló Edmé Domínguez.